La actividad volcánica es un fenómeno natural fascinante y al mismo tiempo potencialmente destructivo, que ha capturado la atención de científicos y del público en general. Los volcanes, formados por la acumulación de magma, gases y cenizas, son una manifestación de la dinámica interna de la Tierra. Estudiar la actividad volcánica es crucial para entender no solo los procesos geológicos que dan forma a nuestro planeta, sino también para predecir erupciones y mitigar sus efectos en las comunidades circundantes. El estudio de la actividad volcánica implica una combinación de técnicas geológicas, geofísicas y geoquímicas. Los volcanólogos utilizan instrumentos avanzados como sismógrafos y cámaras de infrarrojos para monitorear señales de actividad como temblores, liberación de gases y deformaciones en la superficie. Además, el análisis de muestras de lava y ceniza proporciona información valiosa sobre la composición del magma y la naturaleza de las erupciones. Este enfoque multidisciplinario permite a los científicos elaborar modelos predictivos que ayudan a anticipar el comportamiento de un volcán. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta Creando Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar de un interesante tema que se refiere a los volcanes, la actividad volcánica, cómo se estudia y cuáles son sus riesgos. Para acompañarnos a hablar de este interesante tema, nos encontramos con la doctora Lisette Caballero García. Estudió Ingeniería Geológica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional y la maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son el estudio de la dinámica superficial y el análisis de amenazas en ambientes volcánicos a través de trabajo de campo y modelado físico y numérico. Es responsable de la sede del Instituto de Geología en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Forma parte del grupo de trabajo enfocado en la enseñanza del suelo dentro del programa universitario de estudios interdisciplinarios del suelo y del Comité Asesor del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Fue representante de Norteamérica en el Colegio Directivo de la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Además, es profesora en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y es investigadora del Instituto Nacional de Investigación. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. También nos acompaña la doctora María Dolors Ferrés López, ya ha venido anteriormente en este programa. Ella es licenciada en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en Vulcanología, profesora de la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Sus líneas de investigación y de trabajo se han centrado en el análisis de depósitos volcánicos para la caracterización de erupciones y la reconstrucción del historial eruptivo en volcanes activos de El Salvador y México. La simulación de fenómenos volcánicos, especialmente de flujo de lava, y la construcción de mapas de peligros volcánicos y su divulgación. Ha trabajado también en el área de monitoreo volcánico, educación ambiental y en proyectos de gestión del riesgo volcánico. También es profesora en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, para hablar de un tema tan interesante como este y con los perfiles que ustedes tienen de expertos en este tema, nos gustaría empezar este diálogo y dándole a conocer a la población qué es un volcán activo. Bien, pues un volcán activo es aquel volcán que ha mostrado signos de actividad reciente. Por ejemplo, pueden ser exhalaciones de ceniza, exhalaciones de diferentes gases volcánicos, también puede experimentar cierto grado de sismicidad o erupciones y explosiones de diferente magnitud. ¿Sí? Los volcanes se consideran activos si es que han tenido actividad que hayamos visto o ha estado en registros históricos desde hace 10.000 años, que es básicamente el inicio del Holoceno. ¿Sí? Pero es importante considerar que tenemos 3 diferentes categorías de volcanes. Volcanes activos, volcanes que pueden estar en estado de quietud, es decir, que no estamos viendo actividad que esté ocurriendo en el presente, y volcanes que ya se consideran inactivos y que esta clasificación
no es tajante porque depende de varios factores. Es decir, qué tanto conocemos la actividad de un volcán. Sabemos toda su historia eruptiva, conocemos los registros de todas sus erupciones y eso nos hace pensar que puede haber volcanes que en este momento no tienen signos de actividad, pero que pueden considerarse como volcanes activos. Ok. Y después de darnos esta explicación sobre los tipos de volcanes, ¿nos pueden explicar o decir cuáles son los volcanes activos en México? Sí, México es una tierra volcánica. Tenemos muchos volcanes activos. La mayoría de ellos se encuentran en la faja volcánica transmexicana. Por ejemplo, tenemos muchos muy famosos, por ejemplo, el Popocatépetl, el Colima, el Chichonal, el Tacaná. También tenemos, el Tacaná no está, ni el Chichonal está en la faja volcánica, pero son del arco volcánico chiapaneco, que también es una cadena volcánica activa. Tenemos estos otros volcanes que son más chiquitos, que también son activos y que no se encuentran aislados como el Popo, sino que se agrupan en campos que se llaman monogenéticos, como el de Michoacán, Guanajuato, como la Sierra del Chichinautzin, que vemos al sur de toda la Ciudad de México. Y también hay otros volcanes que son mucho más grandes, que como sistemas se encuentran activos, por ejemplo, que tienen algún tipo de actividad, por ejemplo, geotérmica, aunque no sea propiamente actividad eruptiva, por ejemplo, como la caldera de la Primavera, por ejemplo. Ok, ¿cómo se estudian estos volcanes activos? La actividad o los rasgos de actividad presente o reciente se estudian a través de la vigilancia y el monitoreo. Se busca tener valores de tanto de la sismicidad, de que se pueda producir en el entorno volcánico, de las emanaciones y tipos de gases, de si estos gases están cambiando la química del agua. También se estudia si algún movimiento de magma en el interior del sistema pudiera estar provocando una deformación del terreno en el exterior. Todos estos datos se miden de forma sistemática y lo más permanentemente posible para determinar cuál es la línea base de actividad de un volcán, es decir, cuándo es que un volcán se encuentra en su normalidad, que no quiere decir quietud. Eso nos permite entonces que cuando un volcán presenta incremento en alguno de estos parámetros, tener, digamos, hay que prestar más atención para determinar si ese incremento va a continuar, se va a sostener, va a ser acelerado, si va a ser acompañado de más cambios en otros parámetros. Y esta vigilancia se hace sobre todo desde los observatorios, pero también con apoyo de la academia, tanto de la UNAM como de otras universidades del país, tanto en Chiapas como en Colima, como en Jalapa, en Veracruz. Y la vigilancia se hace esencialmente a partir de 3 tipos de datos. Unos, los que se van a conseguir directamente al campo, esos no son permanentes porque se va de forma periódica, pero sobre todo los que se consiguen a través de las redes de instrumentación que se instalan. Por eso es tan importante para la vigilancia no solo el instrumento, sino el hecho de que el instrumento puede transmitir esos datos a centrales de registro. Las redes de instrumentación pues son sismógrafos, son cámaras, son equipos que miden gases, son, en fin, toda una serie de equipos que van a transmitir de forma remota al centro de monitoreo. Y hay otro tipo cada vez más frecuente de monitoreo, justamente porque a veces no nos podemos acercar a los volcanes activos, que es el monitoreo satelital. Muy bien, para seguir hablando sobre ese tema de monitoreo y vigilancia, vamos a irnos a una pequeña cápsula a cargo del doctor Sebastián Valadez, del Instituto de Geofísica, que nos hablará sobre el monitoreo satelital de volcanes activos. Regresamos en un momento.
Pues con el monitoreo satelital tenemos la posibilidad de medir 3 parámetros muy importantes para evaluar la actividad volcánica. El primero, pues, es la deformación del suelo, de la deformación de la superficie. El segundo son las anomalías térmicas generadas, pues, por superficies calientes como domos de lava o rocas calentadas por gases calientes. Y el tercero, muy importante también, son las emisiones de gases volcánicos y en particular el dióxido de azufre. Justamente, pues, los sensores a bordo de satélites nos permiten complementar observaciones que hacemos con instrumentos colocados en el volcán. En particular, los instrumentos que están a bordo de satélites tienen varias ventajas. La primera, al cual, pues, ofrecen una gran cobertura espacial, es decir, que podemos observar el volcán desde una escala un poquito más grande. Y eso es algo que nos permite tener estos sensores a bordo de satélites. Eso también significa que, pues, podemos observar a varios volcanes alrededor del mundo en regiones también muy remotas donde está difícil instrumentar los volcanes. Entonces eso es una gran ventaja. Y por fin, una vez que están en órbita, los sensores, pues, son autónomos, no necesitan manutención. Y entonces eso nos permite, pues, tener mediciones a lo largo de grandes periodos de tiempo, y la mayor parte de estos datos son gratuitos, entonces nos ofrece una gran ventaja para el monitoreo desde el espacio. La plataforma MOUNT, pues, es un sistema de monitoreo de volcanes más activos del mundo que, pues, justamente aprovecha de los datos satelitales para mejorar nuestra comprensión de los procesos eruptivos. Y pues esta plataforma procesa con el apoyo de inteligencia artificial los datos de, pues, 3 satélites diferentes, justamente para medir esos 3 parámetros de los cuales hablaba anteriormente. Y actualmente, pues, monitorea como más de 80 volcanes en todo el mundo. Y la ventaja es que estos resultados, pues, están disponibles gratuitamente al público a través de un sitio web, y de esta forma, pues, proporcionamos apoyo a varios observatorios volcanológicos por todo el mundo con esta complementariedad, ¿no? Interesante el planteamiento del doctor Valadez del Instituto de Geofísica sobre el monitoreo satelital. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, definitivamente todos los recursos y productos que nos ofrece el despliegue de satélites es algo que cada vez se está aprovechando más, y herramientas como Mounts, estas plataformas que ya facilitan a los observatorios y a todos los que estudian volcanes tener varias de estas herramientas en una misma plataforma, en un solo lugar, es definitivamente un tipo de producto que es cada vez más necesario para los observatorios vulcanológicos que normalmente atienden multitud de tareas. Claro. Y esto me hace reflexionar un poco sobre la siguiente pregunta que les voy a decir, es si todos los volcanes activos son igualmente peligrosos. ¿Todos tienen el mismo nivel de peligro? No, cada volcán tiene un estilo de actividad más frecuente, es decir, un estilo de erupciones y de magnitud de las erupciones más frecuente, aunque también lo que ocurre en multitud de volcanes, como varios de los que mencionó Lisette, el Popo, el Pico, el Chichón, son volcanes que a lo largo de su historia han cambiado el estilo de actividad. Cada estilo de actividad emite una cantidad de productos y lo hace de formas diversas, es lo que denominamos los fenómenos o peligros volcánicos. Después quizá podemos hablar un poco más de cada uno de ellos. Y en función de lo que sabemos de cada volcán y de qué tipo de actividad ha tenido en el pasado, es que podemos determinar, por un lado, cuál es la frecuencia de erupciones en ese volcán, que se dice rápido, pero la verdad es que es un trabajo bastante costoso, y por el otro, hablar de la magnitud y de las áreas que podrían resultar afectadas. Ok, esto con relación a los volcanes activos, pero ¿qué pasa con los que están en estado de quietud? ¿Igualmente son peligrosos? Sí, también pueden representar un peligro por varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que un volcán en estado de quietud puede reiniciar su actividad, ¿no? Y en este sentido, pues hay que estar atentos a cuáles son esas señales a través de todos estos sistemas de monitoreo
que comentó Dolores y que también se pudieron presentar en la cápsula. Otro aspecto que es muy importante es que hay mucha fenomenología volcánica que es muy peligrosa, que son procesos como lahares o deslizamientos que pueden ocurrir en volcanes inactivos completamente o en estado de quietud. Y estos pueden ser fenómenos que ocurren disparados por lluvias, por sismos, y algo que tiene que centrar un poco la atención es que son fenómenos que pueden viajar por distancias muy grandes a partir de la zona de generación. Y esto implica que poblaciones que no necesariamente están muy cerca del volcán pueden verse afectadas y que en este sentido no tenemos actividad precursora como con la asociada con actividad eruptiva, ¿no? En donde existen diversos aspectos que, como comentó Dolores, se pueden monitorear, ¿no? Está incrementando el número de sismos, están cambiando la emisión de ciertos tipos de volátiles, algo se está modificando en el volcán, pero en el caso de deslizamientos y lahares podemos no tener nada que nos avise que esto puede ocurrir y aún así puede representar una amenaza. Entonces sí hay que estar atentos a estos fenómenos, ¿no? También esto nos obliga a estar siempre en contacto con otras disciplinas. Toda la información meteorológica, especialmente de la cantidad y tipo de lluvias, es esencial para poder estudiar y evaluar la peligrosidad de este tipo de fenómenos de inestabilidad, deslizamientos, lahares, que son flujos de lodo y escombros, pero que ocurren en el volcán. Igualmente necesitamos datos meteorológicos de dirección y velocidad de vientos, eso ya más relacionado con la ceniza, pero también tenemos que estar en contacto con otro tipo de especialistas como hidrólogos o otros especialistas de la dinámica superficial de los volcanes. Muy bien, nos vamos a quedar con esta idea. Estamos hablando sobre la actividad volcánica, cómo se estudia y cuáles son sus riesgos. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos de regreso con este interesante tema sobre la actividad volcánica y nos quedamos hablando sobre, bueno, en el primer bloque hablamos sobre los tipos de volcanes, las actividades, los que tienen actividad, los que están en quietud, los inactivos, y ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son estos fenómenos volcánicos que representan un peligro. Pues la fenomenología volcánica es muy variada. Podemos tener que durante la actividad de un volcán ocurren muchos procesos y estudiarlos en detalle cada uno es importante porque cada uno puede tener diferentes alcances, diferentes energías y así pueden generar diferentes grados de afectación. Por ejemplo, durante una explosión se pueden generar bombas o materiales balísticos que son fragmentos que son emitidos por el volcán relativamente grandes y que salen del cráter y forman, por ejemplo, como un proyectil, un tiro parabólico que salen a cientos de metros sobre segundo y pueden dañar, por ejemplo, un techo. Son muy peligrosos, pero son de corto alcance, es decir, que cuando ocurren solo afectan unos cuantos kilómetros a partir del cráter. Tenemos, por otro lado, los fenómenos volcánicos más famosos o de los más famosos, que son los flujos de lava. Y aquí los flujos de lava pueden tener características muy variables. Por ejemplo, están estos flujos de lava que vemos en las películas, en los volcanes hawaianos o ahora en los volcanes de Islandia, que son lavas muy fluidas que recorren muchos kilómetros y que generan campos de lava sumamente amplios, pero también hay flujos de lava que son muy viscosos, como si fueran pastas de dientes. Entonces, cuando salen, se quedan básicamente en el cráter y forman domos. Por ejemplo, el Popo o el volcán de Fuego Colima son volcanes que están continuamente emitiendo domos que luego se destruyen.
Pero tenemos otro rango de actividad volcánica que se genera en erupciones mucho más explosivas, que son los flujos piroclásticos, por ejemplo, que son mezclas de bloques y gases muy calientes que salen a cientos de grados centígrados y que viajan a muy alta velocidad, que son calientes, que tienen muchos gases volcánicos, que pueden transportar bloques gigantes de varios metros de diámetro por unas decenas de kilómetros dependiendo del tamaño de la erupción, y que son los fenómenos por estas características muy letales. Es decir, que si estamos a su paso, no podríamos ni correr tan rápido porque van mucho más rápido que un automóvil, por ejemplo, ¿no? Luego también tenemos otros fenómenos como la emisión de gases volcánicos que también pueden generar daños pueden ser tóxicos, pueden generar daños a estructuras por su corrosión, y todos estos acompañan el vulcanismo activo. Y luego tenemos otros fenómenos que no son primarios, que pueden presentarse con o sin actividad volcánica, y aquí tenemos los lahares, que son estas amenazas que ocurren en volcanes inactivos o en periodo de quietud, que es cuando todo ese material que se emite durante las erupciones y que se deposita en diversas partes del volcán se removiliza por agua. Esa agua puede ser a partir de lagos cratéricos, de lluvias, puede ser agua que ya está insertada en ciertos minerales, por ejemplo, como las arcillas, y también se pueden generar otros fenómenos como deslizamientos. Estos dos tienen características en el sentido que pueden ser letales, como les había dicho antes, hasta decenas de kilómetros del volcán, y han ocasionado desastres en la historia reciente. Por ejemplo, los lahares, unos lahares muy famosos que fueron muy letales ocurrieron en la erupción del Nevado del Ruiz de 1985. Un deslizamiento gigante de una gran parte del aparato volcánico ocurrió en la erupción de 1980 del Monte Santa Elena, y este último, por ejemplo, cambia toda la configuración alrededor del volcán, daña el paisaje o cambia el paisaje más que dañarlo, modifica toda la cobertura vegetal, la forma general de todo lo que estaba ahí, cuerpos de agua, ríos, etcétera. Algo que, bueno, y en este mismo tema, la emisión de cenizas, ¿esa en dónde queda? ¿En la de gases? No, la emisión de cenizas ocurre cuando hay explosiones o también cuando se forman columnas eruptivas. Depende qué tanta ceniza sale, depende de las características de la actividad eruptiva. Cuando son erupciones muy grandes, esas cenizas pueden viajar por cientos de kilómetros y pueden producir diversos tipos de afectaciones. Por ejemplo, en erupciones grandes igual pueden acumularse centímetros de ceniza en los techos, y luego por ese peso pues pueden colapsar techos de algunas casas, por ejemplo. Sí, recuerdo, no sé, fue en el 2009, 2000, la erupción del volcán en Islandia, que paralizó todos los aeropuertos. 2010. 2010, sí, recuerdo. Fue todo un caos en ese momento, ¿no? Sí, ese es otro peligro, digamos, asociado, otra amenaza asociada a la actividad eruptiva, especialmente a la emisión de cenizas, que es las afectaciones a la aeronavegación, aún sin tener efectos tan, digamos, tan regionales como esta erupción en Islandia del 2010. Cualquier emisión de cenizas de cierta importancia es informada a los aeropuertos para que lo tengan en cuenta para las vías, ¿no?, de paso. Claro. ¿Cómo sabemos qué fenómenos han ocurrido en un volcán? Bueno, tenemos, digamos, varios grupos de actividades para conocer qué tipo de fenómenos produce o ha producido en el pasado un volcán. Por un lado, como ya hemos mencionado, la vigilancia y el monitoreo nos da, digamos, el seguimiento de cómo se está comportando el volcán. Ese monitoreo incluye, por supuesto, la observación visual de las explosiones que les menciona o de estas destrucciones de domo que suelen generar bloques, o si hay algún deslizamiento en alguna de las laderas o si se están produciendo lahares. Es decir, la observación de la actividad presente a través de la vigilancia y el monitoreo o de la observación visual es digamos,
un grupo de actividades que nos proporciona información. Por el otro lado, ya desde un ámbito más académico, solemos buscar, cuando empezamos a trabajar en un volcán, cualquier información histórica en documentos históricos. Aquí en México, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho la recopilación de información sobre erupciones volcánicas que están en los códices, Claro. o lecturas del siglo XIX, de principios del XX, que puedan darnos datos de cómo fueron las erupciones de aquel momento, de las cuales no tenemos fotos o si acaso muy pocas. Claro. Pero hay un gran grupo de actividades que se hacen para recuperar información de aquellas erupciones que son más viejas que algunos cientos de años, que son de hace miles o decenas de miles de años. Y ese es el trabajo de ir al campo, Claro. al campo a ver qué depósitos dejó el volcán. A eso le llamamos vulcanología física o geología volcánica, para ir a recuperar esta información. Sí, y precisamente en este aspecto, ¿cómo se estudian estas erupciones antiguas? Pues, como comentaba Dolores, ¿no? Los geólogos vamos al campo, a los volcanes que vamos a estudiar, y cada erupción, especialmente las más grandes, dejan un registro ahí en las rocas, ¿no? Todos estos materiales o estos fenómenos volcánicos, flujos piroclásticos, lahares, columnas eruptivas, forman cada uno depósitos muy particulares que nosotros podemos identificar por sus características. Entonces vamos al campo, vemos cuáles son las características de cada una de las capas que se forman en erupciones, buscamos registros para saber la edad de esas erupciones. Por ejemplo, hay suelos en medio que podamos conocer su edad, hay carbón cuando hay flujos piroclásticos que pueden incorporar vegetación. Podemos a partir de estos datos decir, bueno, este tipo de erupciones ocurrieron hace tantos miles de años, o qué características tuvieron, cuál fue su volumen, qué alturas de columna hubo, hasta dónde llegaron. Y esta es una herramienta fundamental porque lo que nosotros vemos de la actividad de un volcán es una ventana muy pequeñita de toda esa historia eruptiva. Entonces, si nosotros nos quedamos solo con la información que vemos actualmente, entonces no tendríamos todo ese panorama, ¿no? Las erupciones más grandes, por ejemplo, del Popo o del Colima, hay registros históricos para el Colima, hay registros, algunos vestigios, por ejemplo, de sitios arqueológicos o restos arqueológicos que quedan en algunos depósitos del Popo, por ejemplo, pero hay erupciones que no tienen este registro. Bueno, para hablar un poco más sobre este tema, vamos a ver una cápsula del doctor Damiano Sarocchi de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y habla sobre técnicas de estudios del fenómeno volcánico y modelación física. Regresamos en un momento. Los fenómenos volcánicos presentan grandes desafíos debido a su dificultad para predecirlos y los riesgos para estudiarlos en el campo. Entonces, por su peligrosidad, digamos, el modelado a escala reducida es crucial, ya que permite simular fenómenos volcánicos bajo condiciones controladas en laboratorio. Para esto se utilizan dispositivos como tambores rotatorios, canaletas, cañones de aire comprimido, entre otros. Estos experimentos son replicables y pueden ser monitoreados en condiciones seguras. Esto permite arrojar resultados que son comparables con lo que ocurre en eventos naturales si se aplican factores de escalamiento apropiados. El modelado a gran escala facilita el estudio de flujos piroclásticos, colada de lava o avalancha de escombros, que normalmente son difíciles de estudiar directamente. Permite analizar variables claves como son la velocidad, la presión dinámica, la distribución de masa. A través de esto se pueden validar los modelos matemáticos que actualmente son utilizados para simular los procesos.
Desde hace varias décadas, estos modelos matemáticos han sido fundamentales para la creación de mapas de riesgo volcánico que son esenciales en la protección civil. Los experimentos a gran escala optimizan y validan estos modelos, mejorando nuestra capacidad de mitigar los riesgos volcánicos. De aquí la importancia de este tipo de modelado analógico. En particular, nuestra canaleta experimental, que denominamos GranFlow, está ubicada en el techo del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se ha diseñado esta canaleta para simular flujos granulares, tanto húmedos cuanto secos. Por ejemplo, húmedos son derby flows, lahares, por ejemplo, y secos se pueden asimilar a los flujos piroclásticos, las avalanchas. Generalmente en estas canaletas se utilizan entre 30 y 100 kilogramos de material volcánico real para estar lo más posible cercanos a las que son las condiciones naturales. La canaleta está constituida por un depósito de liberación que tiene una chapa electromagnética controlada por un software y que a través de esto se gestiona la abertura, la adquisición de los datos, la sincronización de esto. Podemos decir que en resumida cuenta, el GranFlow es una canaleta experimental a gran escala diseñada para estudiar flujos granulares complejos en condiciones controladas. El telegranulómetro es un instrumento que hemos desarrollado en nuestro laboratorio para realizar análisis granulométrico en afloramiento inaccesibles o consolidados. Podemos decir que el principio básico del telegranulómetro es proyectar un triángulo equilátero sobre la pared del afloramiento. Se proyecta por medio de 3 ejes láser paralelos entre sí. El hecho que se proyecta un triángulo equilátero permite corregir errores de perspectiva y asignar una escala dimensional a la imagen. A partir de las imágenes adquiridas, que tienen una escala sobrepuesta, se pueden obtener las distribuciones granulométricas utilizando técnicas de estereología, obteniendo una precisión comparable al análisis tradicional por tamizado, nada más que estamos trabajando desde grandes distancias. El sistema original, sin embargo, era voluminoso, complicado de transportar, un telescopio es muy pesado. Por esta razón, en los últimos años hemos sustituido este sistema con un dron más ligero y práctico, que hemos equipado con un sistema de proyección láser en miniatura. Aunque su óptica es menos potente, el dron de su parte puede acercarse más a los afloramientos y podemos alcanzar una resolución similar a la que se obtenía con el telescopio y con el sistema óptico. Interesante planteamiento del doctor Sarocki. Con relación al modelado, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, estas técnicas de experimentos a gran escala, que es el modelado físico, son muy importantes para entender muchos aspectos de la fenomenología volcánica que no podríamos estudiar de manera directa porque son muy peligrosos. Entonces, difícilmente al momento que ocurre un evento podríamos acercarnos y medir, pero a través de estos experimentos podemos recrear en condiciones controladas características de fenómenos como los lahares y ver qué características tienen que hacen que puedan desplazarse por tanta distancia o ser tan destruir tanta infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendría que ver con la magnitud del fenómeno, ¿no? O sea, ¿cuál es el alcance que tiene una erupción, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver más con el entendimiento de los procesos que ocurren al interno del fenómeno y así ver por qué pueden tener esta capacidad de transportar bloques muy grandes, por ejemplo. No obstante, parecen corrientes de lodo, son muy energéticas y las pueden transportar por decenas de kilómetros. Entonces, en este sentido, pueden ocasionar más afectaciones que una inundación, por ejemplo, de una corriente de agua, ¿no?
por esta capacidad que tienen de llevar tanto material a su paso y nos permiten justo entender eso, ¿no? Entender por qué son tan móviles, por qué tienen tanta energía, cómo es que pueden incorporar tanto material, qué es lo que los hace de una forma o de otra, porque hay unos que se mueven muy despacio y solo van depositando material, mientras que otros son completamente turbulentos y energéticos, ¿no? Son estas avalanchas de lodo que se ven tan impresionantes en algunos videos, ¿no? Ahí que podemos ver luego en redes. Adicional, los modelos análogos son una herramienta poderosísima de educación. La formación en vulcanología, creo, digamos, sí se nutrió, ¿no? de estos primeros experimentos y equipos que se han instalado, bueno, en San Luis y algunos aquí en la UNAM para reproducir este tipo de procesos. Muy bien, vamos a quedarnos con esta idea y vámonos a una pausa comercial. Regresamos en un momento. Regresamos a este interesante tema sobre riesgos en volcanes y nos quedamos en el bloque anterior sobre la modelación, ¿no? Y cómo se utilizan modelos didácticos para el aprendizaje y la enseñanza de estos temas. Vamos a hablar en este último bloque sobre cómo se integran los estudios de un volcán para pronosticar su actividad futura. Pues pronosticar la actividad futura de un volcán es un reto, ¿no? Porque requiere muchos años de trabajo y de conocer qué es lo que el volcán ha hecho antes y qué es lo que está haciendo en este momento si es que se encuentra activo. Entonces, se parten de la información que se obtiene de los estudios de morfología del volcán, por ejemplo, de estudios geológicos, de la historia eruptiva del volcán, de las edades de las erupciones, de las características de esas erupciones y si es posible establecer una periodicidad con respecto a ciertas características de la actividad volcánica. Entonces, una vez que tenemos este contexto, podemos decir, bueno, este volcán tiene estos estilos eruptivos que se han presentado a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el Popo tiene erupciones de tipo pliniano, que son aquellas que forman columnas eruptivas de varios kilómetros de altura y que se dispersan en la estratosfera, pero también tiene otros estilos eruptivos, por ejemplo, las explosiones que vemos de los domos, la emisión de domos, tiene también en el pasado geológico la emisión de grandes flujos de lava. Entonces, una vez que tenemos esta integración, podemos decir, bueno, ¿qué tan probable es que esta erupción ocurra en el futuro? ¿Y qué características va a tener esa actividad? ¿Qué características hablamos de el volumen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fenómenos se pueden presentar acompañando esa actividad eruptiva, ¿no? Si se forma una columna eruptiva, ¿puede tener también flujos piroclásticos o no? ¿Se puede formar solamente un domo o puede ser que ocurran lahares después? ¿Puede esto además estar acompañando un colapso sectorial y un deslizamiento volcánico? Entonces, esto te permite definir cuáles son esos posibles escenarios, es decir, qué es lo que puede pasar en un volcán. Y esos escenarios van a tener ciertas características. Y una vez que nosotros tenemos esas características en términos de procesos y tamaños de los procesos, lo que podemos hacer es ocupar herramientas como softwares que permiten reproducir cada uno de los fenómenos volcánicos con características que quedan definidas por los escenarios previamente definidos y generarlos con las características actuales del volcán. Así podemos saber si ocurre un flujo de lava con estas características, hasta dónde llegaría y cuáles serían las áreas que podrían verse afectadas. Si ocurren flujos piroclásticos, igual, ¿no? Hasta dónde pueden llegar y qué zonas pueden afectar, cuáles estarían siempre afectadas independientemente del escenario, o cuáles solo serían afectadas ante los escenarios de erupciones más grandes. Y así podemos integrar toda esta información
en un mapa de peligros, por ejemplo, que puede ser ocupado en diferentes momentos de la gestión integral del riesgo. Actualmente hay varios volcanes mexicanos que ya cuentan con mapas de peligros. Por ejemplo, el Popo hace un par de años sacó su nueva edición del mapa de peligros, pero no es el único. Es quizá el más popular, pero no es el único. También existe el mapa de peligros del volcán Seboruco, está el mapa de peligros del Pico de Orizaba, está el mapa de peligros del volcán Chichonal y está el mapa de peligros del volcán de Colima también. Muy bien, muy interesante. Para profundizar un poco más sobre ese tema, vamos a hablar de esta caracterización con la doctora Lucía Capra del Instituto de Geociencias de la UNAM Juriquilla, donde habla de estudios volcánicos y construcción de mapas de peligros del volcán de Colima. Adelante. Entonces, el volcán de Colima entre los volcanes más activos de México y es conocido por una erupción de tipo pliniano que ha tenido en 1913. Digamos que es una de las erupciones más grandes que se conoce en el volcán de Colima en los últimos siglos. La actividad más reciente ocurrió en el 2015 con el colapso de un domo de lava que produjo flujos piroclásticos hasta distancia de 10 kilómetros que nunca se habían observado en la actividad histórica del volcán. Esos flujos piroclásticos se emplazaron principalmente en la barranca del Monte Grande, hacia el sur del edificio volcánico, y produjo varios daños materiales, pero afortunadamente a esa distancia no hay poblaciones y por eso que no hubo daños a personas. La actividad muy común y frecuente en el volcán es el colapso de esos domos de lava desde su cima. La actividad del 2015 fue un evento extraordinario por la distancia alcanzada por los flujos y por el volumen de magma involucrado. Normalmente esos colapsos de domo producen flujos piroclásticos que llegan a distancia de no más de 5 o 6 kilómetros. Asociado a eso, otro tipo de actividad que representaría el mayor peligro para las zonas de impacto son los colapsos gravitacionales del edificio volcánico. Ese edificio volcánico ha colapsado de manera casi total en 9 años en los últimos 20.000 años. Entonces, eso es, digamos, que el escenario eruptivo que mayor peligro representa para las zonas aledañas. Por otro lado, el esperado sería una erupción de tipo pliniano con la formación de columnas eruptivas de hasta más de 20 kilómetros de altura y formación de flujos piroclásticos de pomes y ceniza que podrían alcanzar distancia de entre 10 a 15 kilómetros. Entonces, eso sí podría llegar a afectar alrededor de 30.000 personas que viven alrededor del volcán. El mapa de peligro, así como para cualquier volcán, se construye con base en la historia eruptiva que se conoce y de las erupciones que han ocurrido en siglos o periodos, épocas anteriores. Entonces, para el volcán de Colima, lo que se hizo fue reconstruir la historia eruptiva con detalle de las actividades que ocurrieron por lo menos los últimos 20.000 años. Los modelos numéricos nos permiten obtener las zonas que podrían estar afectadas en caso de alguno de esos escenarios eruptivos volviera a ocurrir en el futuro, y con base a eso podemos definir las zonas de alto, intermedio o bajo peligro, ya sea con base al tipo de proceso, así como con base en la recurrencia temporal, ¿sí? La probabilidad de que un cierto escenario eruptivo vuelva a ocurrir. El volcán de Colima se conoce bastante bien. Digamos que son décadas que vulcanólogos de México y de otra parte del mundo estudian la actividad de este volcán. Hay una red de monitoreo bastante completa a cargo de la Universidad de Colima que puede monitorar qué está pasando en la cámara magmática, y hay un monitoreo que nos encargamos nosotros de los lahares. Los lahares son eventos muy frecuentes durante temporada de lluvia que asociado a transporte de sedimento y agua que pueden llegar a inundar las partes bajas del volcán. Entonces, digamos que es un volcán muy monitorado. Claramente, siendo un proceso natural, en una erupción volcánica siempre hay algo impredecible. Entonces, lo que hace falta es
encontrar la forma de mantener activo el monitoreo, y eso me refiero también en recursos, para que se pueda dar mantenimiento a las redes de monitoreo, que lo que nos permite tener una imagen de lo que está pasando adentro de un volcán, para poder saber si estamos yendo hacia una crisis volcánica o no. Muy interesante y sorprendente esto de los mapas de peligros, en este caso lo que comenta la doctora Capra en el específico de Colima. En el caso de el área de la Ciudad de México o los lugares aledaños, ¿dónde podemos encontrar esta información? Los mapas de peligros que Lisette mencionó, el del Seboruco, el del Popo, del Chichón, del Pico de Orizaba, pueden encontrarse en la página web del Instituto de Geofísica, pero también están alojados en las páginas de los observatorios vulcanológicos. En el caso específico del volcán de Colima, se encuentra en la página web del Instituto de Geociencias, pero también en el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de Colima. Es decir, estas páginas oficiales de los centros que producen los mapas, que como ha dicho Liz, se elaboran siempre en colaboración porque son estudios muy, muy largos, se pueden encontrar en varias partes. También algunos de estos mapas y las memorias o informes acompañantes que tratan de explicar cómo se hicieron estos mapas están impresos, aunque con tirajes pequeños, pero también el Instituto de Geofísica tiene algunos de ellos por si fuera de interés en particular. Los mapas finalmente tratan de dar un pronóstico, claro, y en este sentido la actividad volcánica sí nos permite anticiparnos, pero en el mediano y largo plazo, ¿no? Cuando decimos, bueno, podemos tener un escenario futuro de una erupción más grande que lo que estamos viendo actualmente, normalmente estamos hablando de un plazo de tiempo grande. La vigilancia y el monitoreo que mencioné anteriormente en este programa nos permite tener un pronóstico más en el corto plazo. Si los parámetros de monitoreo están cambiando, se están acelerando, esto puede estar indicando que el volcán entra en un cambio, y entonces es el observatorio el que, mediante sus boletines, tanto normales como especiales, está informando de estos cambios de actividad. Y entonces esa información del monitoreo y de los escenarios que se conocen para el volcán, en el caso específico del volcán Popocatépetl, tenemos una herramienta que es el semáforo. El semáforo no dice tanto cómo está el volcán, sino más bien dice cuál es el semáforo para las personas que viven y trabajan en el entorno volcánico. Pero finalmente es una herramienta que integra tanto qué puede pasar en el volcán, cómo se está comportando en este momento y cuáles son las recomendaciones que hay que seguir para poder, digamos, tomar medidas de prevención y mitigación frente a una posible actividad mayor a la que estamos acostumbrados a ver. Sí, con relación a este tema, vamos a escuchar ahora al doctor Rafael Torres Orozco de la Universidad Veracruzana sobre el fortalecimiento de las redes de monitoreo y de las redes de observación en el volcán Pico de Orizaba. Adelante. El Pico de Orizaba es un volcán activo, tiene una edad de aproximadamente 650,000 años de antigüedad, y su última actividad eruptiva de la cual se tenga conocimiento ocurrió entre los años 1700 y 1800. Además, si bien se ha considerado un volcán en estado de reposo durante un largo periodo, en realidad este volcán tiene muchísima actividad sísmica que nosotros podemos ver día con día, que nos indican que no obstante que no se encuentra en vías de hacer erupción, por decirlo de alguna manera, sí tiene actividad que nos indica que existe magma, que el magma es el alimento de los volcanes y que se mueve al interior de este volcán a diferentes profundidades. Bueno, el volcán se monitorea con una serie de estaciones que tienen diferentes sensores sísmicos, sensores hidrometeorológicos también, algunos sensores de deformación y sensores
de video que nos permiten tener al volcán vigilado 24 horas los 7 días de la semana. Estos sensores, principalmente los sensores sísmicos, pues son los que nos ayudan a detectar cualquier cambio en la sismicidad que se considera base en este volcán y que nos pueden apuntar hacia un incremento de dicha actividad. Las estaciones se encuentran cubriendo todos los flancos del volcán. Son 8 estaciones localizadas en los flancos norte, sur, este y oeste. Un par de estas estaciones, principalmente en los flancos este y oeste, aún se encuentran en desarrollo, pero el resto de las estaciones ya están funcionando y gracias a ellas es que podemos tener mayor idea de cuál es el estado de actividad del pico. La tarea de vigilancia y monitoreo se realiza desde el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en el Centro de Ciencias de la Tierra de la misma universidad en la ciudad de Jalapa. Lo hacemos de manera remota, aunque también conlleva muchísimo trabajo de campo para verificar los instrumentos y las evidencias que podamos ir observando que vale la pena recolectar. Y las comunidades que son pues, los principales interesados en conocer el estado de actividad de este volcán, y hay una comunidad bastante amplia en torno al volcán que tiene que ver mucho con el turismo de montaña y con actividades dentro de esta misma rama. Ellos nos apoyan bastante en proporcionarnos ayuda entre hospedaje, alimentación, transporte, poder acercarnos a la gente para platicar acerca del Pico de Orizaba, divulgar y difundir información con respecto a lo que observamos. Y estas comunidades pues se encuentran ya bastante bien organizadas. Uno de nuestros principales colaboradores es el Hotel de Montaña Villas Pico de Orizaba, que se localiza en el flanco sur del volcán, y que ellos en gran medida se encargan de organizar a la población para pues mantenerla informada al respecto. Muy interesante el planteamiento del doctor Torres Orozco y de lo que se está haciendo en Veracruz, ¿no? Con la participación ciudadana. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, creo que este tipo de programas y otros de divulgación que se hacen para acercar estos productos que elaboramos desde el observatorio, desde la academia, para que sean apropiados por las personas que viven en pueblos y ciudades en el entorno volcánico. No únicamente, pero las personas más expuestas es a quien más va dirigida esta información en varios sentidos, pero una principal pues para diseñar planes de prevención y mitigación frente a una posible emergencia. Hay otro reto para nosotros que es justamente cada vez más elaborar materiales que sean de, si no fácil comprensión, al menos estén pensando o hechos pensando en que un público muy amplio los va a utilizar y tratando de incorporar en la medida posible el conocimiento y sabidurías que hay en el territorio sobre los fenómenos naturales y su comportamiento. Muy bien, ya casi para terminar, ¿qué debe hacerse en caso de un alertamiento sobre actividad volcánica? Pues creo que de lo más importante es consultar las fuentes oficiales, ¿no? ¿Quiénes son esas fuentes oficiales? Pues los gobiernos a los diferentes niveles, locales, estatales, federales, y sus recomendaciones. Visitar páginas oficiales, por ejemplo, el Senapred, Protección Civil, y estar atentos a esas recomendaciones. ¿Qué tenemos que tener claro? Que las medidas de autoprotección que nosotros podemos tomar dependen también de a qué distancia estemos del volcán, cuál es el escenario que se prevé para esa actividad eruptiva. Entonces no hay una regla para todos los que pueden estar expuestos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos muy cerca del volcán y puede caer, o la amenaza es la caída de ceniza, entonces tenemos que estar cubriendo ojos, todos los elementos del cuerpo por donde puede entrar ceniza. Tenemos que cubrir cuerpos de agua, especialmente aquellos que son de agua
potable, tenemos que cubrir todos estos lugares por donde puede entrar ceniza a la casa, las ranuras de las puertas, por ejemplo, ciertas zonas de las ventanas que pueden quedar orificios y puede entrar ceniza volcánica. También tenemos que cuidar a las mascotas, por ejemplo, esa sería otra medida para protegernos a nosotros y a nuestras familias y nuestros seres queridos, y estar atentos a cuáles son esos pronósticos que tiene la actividad volcánica, principalmente para saber cuáles son las recomendaciones de las autoridades locales. Dependiendo del semáforo de alerta que comentó Dolores hace rato, van a ser emitidos cierto tipo de recomendaciones. Por ejemplo, si nosotros vivimos cerca del volcán, pues cerca del Popo, por ejemplo, están las rutas de evacuación con sus señaléticas de hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Y sobre todo, o quizá también tener en cuenta que evitar la propagación de rumores, la propagación de información que viene de fuentes no oficiales, que puede ser alarmista y generar acciones que no sean las más adecuadas ante una situación de crisis volcánica, no siempre fuentes oficiales. Muy bien, este ha sido un programa más de Nuestro Planeta Creando Conciencia, donde hemos hablado sobre la actividad volcánica, cómo se estudia y cuáles son sus riesgos. Les agradecemos enormemente la participación en este panel y pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.